Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo especial de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, nos encontrábamos en familia, unos días ausentes durante esta semana, en un pequeño tiempo de reposo, de vacaciones, ya de retorno en casa. Para la gloria del Padre, un viaje maravilloso, compartir en familia. Así es que ya estamos de regreso y no podía pasar, por supuesto que no podía pasar por alto, el apasionante cierre maravilloso del libro de Bereshit. Así es que estaremos en el tiempo posible desarrollando nuestro parashá número 12, Vayeshi. Este parashá y él envió, pues definitivamente resume, cierra con broche de oro toda la apasionante vida de Jacob, la vida de José, por supuesto de todas las tribus, los hijos de Jacob, y nos revela momentos extraordinariamente importantes. Sé que lastimosamente el tiempo no nos va a permitir entrar en los detalles. Les recomiendo mucho, por favor, vayan a este mismo parashá del año anterior o de los años anteriores, donde también tenemos ya algunos temas y complementar. Recuerden que cada año en el ciclo lo que hacemos es complementar y ahondar un poco más en los temas. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Libro de Bereshit, capítulo 47, por favor, papel y lápiz, todos atentos. Libro de Bereshit, capítulo 47. Tome nota, por favor, y estaré haciendo lo posible para que cerremos en el capítulo 50 de estos 50 apasionantes temas o capítulos del libro de Génesis. Vamos al capítulo 47 haciendo una pequeña lectura, una breve lectura, y capítulo 48, capítulo 49, y nos enfocamos en el cierre en el 49. Verso 47, verso 1. Vino José y le hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tiene han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Vamos a puntualizar aquí. Recordemos que la palabra Gosén es una palabra que tiene que ver con pastos, que tiene que ver con abundancia, que tiene que ver con cuidado, que tiene que ver particularmente con el Mesías. Algunos de ustedes me enviaron respuesta, esto era tarea que ustedes tenían, muchos de ustedes me enviaron respuestas. ¿Por qué es tan importante entender que José tenía premeditado en su corazón, o mejor, más que premeditado, podríamos decir profetizado en su corazón, el hecho de que sus hermanos y su padre viviesen precisamente en la tierra de Gosén, una tierra de pastos, una tierra para pastores? Muy importante. Este capítulo 47 lo alcanzamos a cerrar en el texto anterior, así es que vamos a concentrarnos en el capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz. Recordemos qué significa aquí la palabra luz. Muy importante, le pido por favor, subraye en su Biblia esta palabra: me apareció en luz. ¿Recuerdan qué es luz? Luz nos habla de Betel. Recordemos este momento tan extraordinario. Jacob, aproximadamente en una edad de 30 años, sale de la casa de su padre, viene a un lugar, tiene un sueño en este lugar, duerme allí. Recuerden que coloca como cabecera una piedra. Ya hablamos sobre todo la tipología que esto representa. Este sueño profético le establece todo lo que está por venir. Y en aquel lugar llamado Luz, Betel, casa de Dios y puerta del cielo, observen el verso 3 nuevamente: y dijo a José: Elohim omnipotente me apareció en luz, en Betel, en la tierra de Canaán, y me dijo. Este me dijo aquí es extraordinariamente importante,
leyendo y haciendo el estudio sobre este parachá, realmente vale la pena profundizarlo tanto porque tiene momentos tan extraordinarios. Observen esto. Y me dijo, aquí estamos hablando que Jacob tiene una edad de 147 años. Estamos a punto de que Jacob va a morir. 147 años. Sí, salió a los 30 años de la casa de su padre Isaac. Eso significa que hasta este día han recorrido 117 años. ¿Por qué es importante esta suma de números con respecto a la edad? Porque han transcurrido 117 años en la vida de Jacob. Hemos recorrido toda su vida, todo lo que pasó, su entrar, su salir, su hermano, sus mujeres, sus hijos, sus conflictos, Dina, todo lo que ha pasado hasta ser cambiado su nombre a Israel. Pero sin embargo, es importante resaltar que aquí Jacob recuerda con absoluta claridad la palabra que Elohim le entregó precisamente en aquel lugar llamado Luz en Betel. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Aquí Jacob recuerda con absoluta claridad la palabra profética que el Padre Eterno le ha entregado cuando tenía 30 años. Ahora tiene 147 años, está a punto de morir y recuerda, por favor, permítame que lo repita con tanta claridad, recuerda absolutamente el momento en que el Padre Eterno le habló y le dio una palabra profética. Sin embargo, por favor, quiero que observe aquí en esta expresión estirpe, subráyela por favor, igual lo estoy haciendo aquí en mi Biblia, estirpe. La palabra estirpe en la traducción que tenemos al nuestro castellano realmente no es tal vez la palabra más correcta, la palabra más o más oportuna. No digamos tanto como correcto, tal vez la más oportuna no es. Porque realmente estirpe de naciones hace referencia a una población, a un grupo de personas, pero realmente aquí la palabra más acertada sería una asamblea. E incluso podríamos pensar que la palabra más acertada sería iglesia, pero para que no tengamos el concepto de iglesia desde el punto de vista de un edificio, de una localidad, entendemos, todo creyente entendemos hoy que nosotros no somos parte de un edificio, somos la iglesia. Es decir, somos una asamblea, somos una congregación. Por lo tanto, dice, y te pondré por estirpe, por congregación de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad. Es decir, que la heredad, la congregación, la asamblea va a venir a través de la descendencia de José, Jacob, José, y a través de José veremos esa bendición. Ahora en el verso 5 nos dice, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a tierra de Egipto, míos son. Por favor, subraye esta expresión, míos son. Porque aquí estamos viendo tipológicamente lo que significa un proceso de adopción. El proceso de adopción, esto es fundamental. No me puedo detener en este momento a explicar este asunto. Lo hemos hecho en algunos otros programas de Estudio Maná con la pastora Pili. Pero recordemos que todos nosotros somos adoptados. Somos adoptados. Es muy importante que tengamos presente eso. Lo explicaré en otro momento. Podremos entrar nuevamente en detalle con este punto. ¿Por qué? Porque Jacob ahora está adoptando a los hijos de José. ¿Y por qué quiero resaltar la palabra adopción? Porque evidentemente esta adopción hará que ahora estos hijos pasen a ser parte integral de las 12 tribus de Israel. Recordemos que aquí la identidad de israelita viene a través del padre. Está Abraham, Isaac, Jacob. Ahora dentro de Jacob tenemos a todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, y dentro de las 12 tribus de Israel, muy importante, tenemos a José, y dentro de la línea de José
117 años. Anteriormente, hoy empieza a tener cumplimiento en la bendición y adopción de los hijos de José. ¡Wow! Extraordinario. Y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados con sus heredades. Entonces aquí está confirmando que tanto Manasés como Efraín ahora serán llamados parte de esas 12 tribus de Israel. Por cuanto yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán. Bueno, este punto del verso 7 me parece muy interesante porque vemos como en el capítulo 48, verso 7, es tanto el amor de Jacob, o fue tanto el amor de Jacob por Raquel, que aún aquí, en esta porción del verso 7, recuerda, por cuanto yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Recuerden esta palabra, subráyela por favor, subraye Éfrata, que es Belén. Éfrata es una palabra muy importante, Éfrata. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Esto es muy interesante también. ¿Por qué nuevamente Jacob pregunta, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Ya sabe que son sus nietos, ya sabe que ahora ha visto de nuevo a José su hijo, ahora ha tenido la oportunidad de ver a su descendencia, a sus nietos, y sin embargo hace la pregunta, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Esta palabra del verso 11 en el capítulo 48 es una palabra tan extraordinaria para nuestra vida, porque Jacob, recordemos que pasaron muchos años, 22 años, en que Jacob no tenía absolutamente la menor idea de lo que hubiese realmente pasado con la vida de José. Él no sabía a ciencia cierta en su corazón si José realmente había muerto. Dice que nunca tuvo la oportunidad de ver sus huesos, partes de su cuerpo. Por lo tanto, él en el profundo de su corazón albergaba que la vida de José aún estaba. Nunca hubo comunicación, nunca hubo una forma de establecer ese contacto. Hicimos la pregunta, ¿por qué José nunca jamás se comunicó de alguna manera ahora que es el gobernador en Egipto? ¿Cómo no tomó la iniciativa de buscar a su padre antes? Todo esto conectado a un plan perfecto, a un propósito y a un plan profético que Dios ya había establecido. Pero cuando nos detenemos en estos pasajes y en estos detalles, vemos que en lo profundo del corazón de Jacob dice, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos pretendido el querer hacer algo y sin embargo pareciera ser que es un imposible, y repentinamente Dios nos bendice con todas las bendiciones y se cumplen los propósitos, porque todos los propósitos deben y están conforme en él? Así es que dice entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó en tierra. Y tomó José a ambos, a Efraín y a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Manasés el mayor, Efraín el menor. Es lo que conocemos como la bendición de las manos cruzadas. Y aquí vemos en esta historia, voy a tratar de parafrasear un poco esta historia, dice el verso 17, viendo José que su padre ponía
147 años, prácticamente ciego. Recordemos que Isaac, su padre, murió prácticamente ciego también. Ahora vemos que lo que él hace es cambiar de posición las manos, coloca su mano derecha sobre el menor, su mano izquierda sobre el mayor. Entonces José se incomoda con la situación y le dice a su padre: Padre, no es así, padre mío, esta no es la forma de bendecir al primogénito. Yo quiero que bendigas a mi primogénito, a Manasés, porque él es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí esta expresión multitud de naciones, ya la hemos mencionado, tiene que ver con la palabra goyim, es decir, la multitud de los gentiles. ¿Por qué solo voy a parafrasear esta historia? Porque evidentemente, recordemos, viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob. De Jacob tenemos a las 12 tribus, o digamos mejor, los 12 hijos. En el proceso de los 12 vamos a resaltar específicamente a dos. A José, de José está en la línea Manasés el mayor y Efraín. Vemos aquí en la bendición de las manos cruzadas que Jacob, el abuelo, bendice con la bendición del primogénito al menor, es decir, a Efraín, y dice que será una multitud de naciones, los Goyim, recordemos esto, los Melagoín en hebreo realmente, Efraín, una multitud de naciones, que será posteriormente el pueblo gentil. Recordemos, no creo que tenga el tiempo para llegar allí, pero recordemos que en el libro de Primera de Reyes, a ver, permítame por un momento, solo lo quiero mencionar, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11 y en el verso 29, usted recordará allí en esta historia, verso 30, y tomó Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, un talí, y lo rompió en 12 pedazos, y dijo: Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel. He aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. ¿Esas 10 tribus quiénes son? Esas son las 10 tribus de Israel, la casa de Israel. Recordemos que aquí vamos a tener dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. En la casa de Judá estará Judá y Benjamín. Siempre por orden se determina el mayor, en este caso Judá, por eso siempre mencionamos la casa de Judá. Y en las 10 tribus tenemos a los Goyoim. ¿Quiénes son estos? Los gentiles, es decir, Israel. ¿Por qué es importante todo esto? Es un poco apresurado ahora hablar de los gentiles, porque hasta cuando vemos esta distribución de las casas, recordemos que fueron los 10, o la casa de Israel, la casa de Efraín, fue enviada hacia Asiria. También es importante recordar que tiempo después la casa de Judá fue enviada también a Babilonia. Pero lo que quiero que tengamos claro, que es bien importante que tengamos claro en este momento, es que aquí tenemos los hijos de Israel. Aquí están los hijos de Israel. Esta es la línea de los hijos de Israel. Resaltamos a José porque, repito, de José vendrá Efraín, y resaltamos a Judá porque, repito, de Judá vendrán los reyes, vendrán los príncipes, y dentro de la línea de Judá vendrá, por supuesto, nuestro Mesías. ¿Estamos claros aquí? Voy a hacer una pausa y voy a replantear la historia. De la profecía que entregó, vamos un momento, a Berechit capítulo 28. Génesis capítulo 28. Por favor, tómelo conmigo, vaya a su Biblia. Verso 13. Verso 13, sí, correcto. Génesis 28, 13. Recordemos este texto. He aquí, Yahweh está en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas, aquí esta palabra, todas las familias de la tierra, habla de las familias creyentes, serán benditas en ti y en tu simiente. Esta expresión toda ya la explicamos
en su momento en este parachá, porque cuando habla de todas no se refiere a todas las familias de la tierra, porque de lo contrario todas las familias de la tierra, absolutamente todas, estarían en bendición. Y recordemos que aquí habla de las familias que han adquirido el plan de salvación como creyentes. ¿Creyentes en quién? Creyentes en el Mesías. Esto lo explicamos ya en su momento. Serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré y volveré a traerte a la tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te vendí. Esta es la bendición que el padre Jacob recibe en el momento de estar en la ciudad de Luz. Eso es en Betel. Él recuerda ahora esa bendición aquí en el capítulo 48, se la transmite a José y ahora está dando la bendición sobre Efraín porque precisamente se está cumpliendo esta palabra. En el capítulo 49, no lo voy a leer todo, por favor hágalo usted allí en casa, entonces nos daremos cuenta que allí viene la bendición para cada uno de los hijos de Jacob. Vamos a decir, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad de vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Ya sobre ese tema también habíamos hablado. Pero quiero que nos resaltemos un momento en el capítulo, en el verso 9. ¿Cuándo habla de quién? Cuando habla de Judá, cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Por favor, observen lo que quiero que resaltemos en este parachá final. Número 1, Jacob bendice a Efraín, que será de allí tomada lo que posteriormente serán las 10 tribus de la casa de Israel. Y aquí, en el capítulo 49, verso 10, dice, no será quitado el cetro de Judá, lo que significa que ahora Judá será la segunda casa, como lo veremos un poco más adelante en el libro de Primera de Reyes que ya habíamos leído. Y por un momento, acompáñenme al primer libro de Crónicas, por favor. Primer libro de Crónicas. Bueno, no quería extenderme tanto en esta parte, pero es que es fundamental que lo podamos considerar. Primer libro de Crónicas en el capítulo 5, por favor, véalo un momento. Verso 12. Capítulo 5 dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Número 2, verso 2, 5:2 de Primera de Crónicas. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue a José. Fueron pues los hijos de Rubén, y aquí los menciona cada uno de ellos. Muy bien, y bueno, y viene toda la historia de la división de las dos casas. Eso lo entraremos o lo consideraremos un poco más en detalle cuando lleguemos a ese punto. Verso 22, Génesis 49, maravilloso texto, sé que usted lo ha leído, es un texto que debe tener guardado en su corazón, si no es así, por favor subráyelo en este momento. Génesis, Berechí 49, verso 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Muy bien, estaba tratando de resumir un poco toda esta historia maravillosa en el cierre de Berechit, porque ahora aquí nos damos cuenta de algo. Jacob vive en la tierra de Egipto 17 años y llega a morir a esta edad de los 147 años. Antes de morir, recordemos que llama a su hijo José y le pide que haga un juramento. Atención a la palabra juramento. Nosotros conocemos la expresión no jurar en vano. Jurar es decir, le pide que haga un juramento. Lo explico porque alguien me lo preguntó. ¿Por qué Jacob pidió un juramento si no se debe jurar? No es que no se pueda jurar. Lo que tú no puedes es jurar en nombre de. No puedo jurar en el nombre del Padre. No puedo jurar en el nombre de Dios. Ahora, lo que aquí nos habla como juramento, tal vez sí puedo expresarlo con la palabra
tal vez sea pacto, compromiso, promesa. Vamos a leerlo nuevamente. Jacob pide a José que le haga un juramento, una promesa, un pacto, de que una vez muera, dice, una vez muera, yo sea enterrado junto con mis padres, con mi padre, con mi abuelo. Es decir, esto va a ser en la tierra de Macpelo. Y le pide que haga este juramento para que lo saque de Egipto y lo lleve de regreso nuevamente a la tierra de Israel. Sino que lo lleve ¿a dónde? Al sepulcro de sus padres. ¿Y José qué hace? José jura, es decir, José se compromete, José promete, da una promesa, da una palabra de certeza, de seguridad a su padre, de que él va a cumplir con esa petición que tiene. Entonces Israel se inclina en la cabeza de su cama y espera ya el momento de su muerte. Ahora, vamos luego a ver cómo Jacob se enferma y cuando José se entera de que esto pasa, toma a sus hijos, ya lo mencioné, a Manasés y a Efraín y los trae para que sean bendecidos. Luego nosotros nos damos cuenta que Jacob reúne a todos sus hijos y pronuncia sobre ellos las palabras proféticas de lo que se ha de cumplir. Por ejemplo, de Gad dice, saldrán tropas. De Aser dice, tendrán ricos alimentos. De Neftalí, es una sierva que habla hermoso. José es un hijo de gracia. Y empieza a mencionar las bendiciones de cada uno de ellos. José les habla del corazón diciendo a sus hermanos, no teman porque aunque nuestro padre muera, nosotros estaremos juntos y el Señor será siempre nuestro proveedor. Aquí es importante resaltar o recordar, mis hermanos, que los hermanos de José tenían una preocupación. ¿Cuál? Ellos consideraban que se sentían seguros o favorecidos por José mientras Jacob estuviera con vida. Ellos todavía albergaban en su corazón el sentir de que una vez Jacob muriera, José tomaría algún tipo de, puedo decirlo comillas, de venganza hacia ellos por el hecho de lo que había pasado mucho tiempo atrás. Recordemos que para José este tema está completamente sano, completamente limpio, este tema no tiene nada que ver, pero sin embargo ellos aún todavía tienen esta inquietud. En el capítulo 47, nosotros vemos cuando Israel se le acerca el tiempo de morir, llama a su hijo José y le dice que si ha hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora debajo de mi muslo tu mano y tráeme con misericordia y fidelidad. Trátame con misericordia y fidelidad, por favor, no me sepultes en Egipto. Es importante que recordemos esto. Verso 15 en el capítulo 50. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo lo mal que hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes que su muerte, diciendo, así diréis a José. Atención a este texto y aquí vamos a cerrar. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de sus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Surge una pregunta interesante aquí. Es una pregunta que siempre he tenido en mi corazón y quiero que usted tenga la pregunta y si encuentra la respuesta, extraordinaria. Ya habíamos hecho esta pregunta. ¿Se enteró en algún momento Jacob, en esos 22 años, de lo que sus hijos habían hecho realmente con José? ¿Se enteró Jacob de esa situación? Aquí podríamos encontrar una respuesta. Verso 17. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos, dice Jacob. Dice los hermanos le enviaron un mensaje a José diciendo, así ha dicho Jacob antes de morir. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Pregunto, ¿se enteró Jacob de lo que sus hermanos habían hecho durante esos 22 años? ¿O en el transcurrir de los 17 años, Jacob vivió en Egipto durante 17 años? Llegó a la edad de 130 años. Recuerde cuando Faraón le preguntó cuántos años tiene, 130 años.
vivió 17 años y muere a los 147. O en el transcurso de los 17 años que vivió en Egipto, por fin Jacob se enteró de la verdad. José alguna vez le planteó la situación de lo que había sucedido, porque en el verso 17, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Elohim? Y cerremos, verso 23, y vio José los ojos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Yahweh ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Mis amados hermanos, qué historia, qué narrativa, qué profundidad de todo lo que deberíamos estudiar y profundizar. Hay tanto tema por tratar aquí. Aquí estamos viendo la palabra profética de lo que va a ser la casa de Israel, la casa de Judá. Aquí vamos a ver la muerte de José a los 110 años. Vamos ahora a encontrar cómo José muere en Egipto, Jacob muere en Egipto, pero sin embargo hay una promesa establecida porque Dios ya también así lo había establecido, que sus cuerpos, sus huesos regresarían, los visitará Dios y regresarán de nuevo a la tierra de Israel. Así es que cuando demos comienzo en esta misma semana, porque tengo un día o 2 días de compensar el tiempo, ya empezamos la semana del segundo libro de Shemot, Éxodo, maravilloso. Así es que veremos en el transcurso de Éxodo y al cierre de Éxodo cómo ahora los huesos de José también regresarán a la tierra de Israel. Mis amados hermanos, quise recuperar el tiempo de esta semana. Ha sido un resumen tal vez demasiado apresurado, pero por favor le pido lea en casa todo el texto final de Bereshit 47, 48, 49 y 50. Profundice en la lectura de estos temas, porque nos vamos a encontrar con toda la palabra profética de lo que ha de suceder y de lo que está sucediendo precisamente hasta hoy en nuestros días en el siglo XXI. Para cerrar nuestra jornada del libro apasionante y maravilloso de Bereshit, definitivamente, el libro de Génesis es, ¿cómo puedo decirlo en una palabra? Apasionante, bello, maravilloso el libro. Cerramos con esta palabra. Hazak, Hazak, Beg Nihatset. ¿Qué significa esta palabra? Sé fuerte y seamos fortalecidos en Elohim, el Eterno, para continuar estudiando los demás libros preciosos de Torá, el Pentateuco, comillas, Torá. Así es que la voy a repetir. Hazak, Hazak, Beg Nihatset. Sé fuerte y seamos fortalecidos en Elohim para continuar nuestro estudio de Parashá en esta semana, iniciando nuestro segundo apasionante libro de Éxodo, Shemot. La palabra Shemot, que nos habla de la salida, que nos habla de las 70 naciones, que nos va a hablar de toda la aflicción del pueblo de Israel y todo lo que está por suceder con este pueblo duro de servir, pero toda la bendición que viene a través de ¿quién? A través precisamente de Moshe, que será nuestro personaje para todo el libro de Shemot. Shalom, mis amados hermanos, muchísimas gracias por sus saludos, por sus mensajes, gracias a todos los hermanos que me estuvieron escribiendo en el transcurso de la semana, gracias por sus oraciones para con nosotros como familia, gracias por acompañarnos permanentemente en el tiempo de estudio bíblico devocional. Será hasta el día de mañana, espero que sí en el Señor, continuaremos y daremos comienzo a nuestro segundo libro de Torá. Shalom para todos, bendiciones.